millonario camina solo bajo la nieve y no puede creer lo que ve. Las rodillas de Roberto impactaron contra la acera helada con un golpe seco, pero él no sintió el dolor. El frío de la nieve traspasando sus pantalones de lana italiana era insignificante comparado con el rayo que acababa de partirle el alma. Delante de él, a escasos 2 metros, 2 niñas idénticas vestidas con abrigos de terciopelo rojo lo miraban fijamente, y en sus 4 ojos verdes estaba escrita toda la historia que él creía enterrada bajo 7 años de luto y silencio. El viento helado de la tarde agitaba su barba blanca, y su respiración salía en nubes de vapor entrecortadas, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. «Señor», preguntó una de las niñas, dando un paso valiente hacia él. Su voz era una campanilla de plata, idéntica a la voz que él escuchaba en sus pesadillas cada noche. Roberto intentó hablar, pero su garganta era un nudo de alambre de púas. Levantó una mano temblorosa, cubierta por un guante de cuero negro, queriendo tocar el aire frente a ella para asegurarse de que no era una alucinación provocada por su medicación cardíaca. La niña no retrocedió. Al contrario, con una inocencia que desarmó al magnate más temido de la ciudad, ella extendió su pequeña mano enguantada en lana barata y tocó la mejilla del anciano. «Tienes hielo en la barba», dijo la pequeña, y luego ladeó la cabeza con una curiosidad que a Roberto le detuvo el corazón. «Tienes los ojos tristes. ¿Eres tú por quien mamá llora cuando cree que estamos dormidas?» El mundo de Roberto se detuvo. El ruido del tráfico, las bocinas de los taxis, el murmullo de la gente apresurada por las compras navideñas, todo desapareció. Solo existía esa pregunta. ¿Por quién mamá llora? ¿Cómo te llamas?, logró susurrar Roberto, con lágrimas calientes surcando su rostro congelado. «Soy Luz», dijo ella, y señaló a su hermana gemela, que permanecía un paso atrás, abrazada a un oso de peluche al que le faltaba un ojo. «Y ella es Paz. Mamá dice que somos lo único bueno que le pasó en la vida. Luz y Paz». Los nombres que su esposa Isabel, fallecida hacía una década, siempre había querido para sus nietas. Roberto sintió una presión brutal en el pecho. Miró los abrigos de las niñas. Eran de un rojo intenso, impecables, de terciopelo. Pero si uno miraba de cerca, como solo un hombre que ha fabricado textiles toda su vida podía hacerlo, se notaba que los dobladillos estaban cosidos a mano, con puntadas amorosas pero inexpertas, probablemente hechos de cortinas viejas o retazos rescatados. Eran princesas vestidas con amor, paradas sobre botas gastadas y rotas en la punta. «Luz, Paz, aléjense de ahí». El grito desgarró la escena. No fue un grito de enojo, sino de terror puro. Roberto levantó la vista. Una mujer joven corría hacia ellos desde la esquina de la panadería, con el rostro desencajado por el pánico. Llevaba un abrigo gris demasiado fino para el invierno y una bufanda que apenas cubría su cuello. Estaba delgada, pálida, con ojeras profundas que marcaban su piel como moratones, pero esos ojos verdes llenos de fuego, eran inconfundibles. La mujer se lanzó sobre las niñas, arrancándolas de la proximidad de Roberto, como si él fuera un animal salvaje a punto de morder. «¡No las toques!», chilló ella, empujando a las niñas detrás de sus piernas, protegiéndolas con su propio cuerpo tembloroso. «¡Ni se te ocurra mirarlas!». Roberto se quedó paralizado, arrodillado en la nieve, con la mano aún extendida. «¿Elena?». Su voz se quebró. Era un susurro lleno de incredulidad y dolor. «Hija mía, te enterré. Yo recibí el informe, el accidente». Elena lo miró con un odio tan profundo que quemaba más que el hielo. «Tu hija murió el día que la echaste a la calle por no abortar», escupió ella, con lágrimas de rabia brillando en sus ojos. «Yo soy solo la madre de estas niñas, y no voy a dejar que nos arruines. ¡Vámonos!».
Ella agarró a las gemelas con fuerza. Las niñas, asustadas por la reacción de su madre, empezaron a llorar, mirando hacia atrás, hacia el abuelo que seguía tirado en el suelo. «¡Espera! ¡Elena, por favor!». Roberto intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. El bastón de caoba resbaló en el hielo y cayó de bruces. Vio cómo su hija, esa niña que él había consentido y luego destruido con su orgullo, hacía señas desesperadas a un taxi destartalado que pasaba. El taxi frenó chirriando. Ella abrió la puerta trasera y empujó a las niñas adentro, lanzando una última mirada hacia su padre. No hubo compasión en esa mirada, solo miedo y determinación. El taxi arrancó, levantando una estela de nieve sucia que golpeó la cara de Roberto. Suscríbete ahora para descubrir cómo el hombre más poderoso de la ciudad se convirtió en un mendigo para recuperar a su familia. Esto apenas comienza. Roberto golpeó el suelo con el puño, 1, 2, 3 veces, gritando un nombre que se perdió en el viento. Su hija estaba viva, tenía nietas, y vivían en la miseria mientras él dormía en sábanas de seda. «¡Señor! ¡Don Roberto! ¡Por Dios! ¡Su corazón!». Carlos, su chofer y hombre de confianza desde hacía 20 años, apareció corriendo entre la multitud de curiosos que se había formado. Con sus brazos fuertes, levantó a Roberto del suelo helado casi en vilo. El millonario pesaba poco, la soledad lo había consumido en los últimos años hasta dejarlo en los huesos. «¡El taxi, Carlos! ¡Sigue a ese taxi amarillo!», gritó Roberto, señalando las luces traseras que desaparecían en la bruma del atardecer. Se agarraba el pecho, sintiendo las palpitaciones irregulares que su médico le había prohibido estrictamente ignorar. «Señor, tenemos que ir al hospital. Está pálido. Sus labios están azules», intentó razonar Carlos, limpiando la nieve del abrigo de cachemir de su jefe. «¡Al diablo el hospital!», bramó Roberto con una fuerza que no sabía que le quedaba, empujando a Carlos hacia la limusina negra estacionada en doble fila. «Esa era Elena, eran mis nietas. Si pierdes ese taxi, Carlos, juro por la memoria de Isabel que te despido hoy mismo». Carlos no hizo más preguntas. Vio la locura y la desesperación en los ojos de su patrón. Abrió la puerta trasera, empujó a Roberto adentro y saltó al asiento del conductor. El motor del auto blindado rugió como una bestia. La persecución comenzó. No fue una persecución de película de acción, sino una agonía lenta y tortuosa a través del tráfico infernal de la hora pico. Roberto iba inclinado hacia adelante, con la frente pegada al cristal frío que separaba los asientos, sus ojos clavados en el techo amarillo del taxi que culebreaba entre los autobuses. «¡No las pierdas! ¡No las pierdas!», repetía Roberto como un mantra, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. El taxi comenzó a alejarse del centro financiero con sus rascacielos de cristal y sus luces navideñas doradas. Cruzaron el puente que separaba la ciudad de los ricos de la ciudad de los olvidados. Las calles amplias y limpias dieron paso a avenidas llenas de baches, basura acumulada en las esquinas y farolas rotas que parpadeaban como ojos moribundos. Roberto miraba por la ventana con creciente horror. Hacía años que no venía a esta parte de la ciudad. El barrio de las sombras, lo llamaban en los noticieros. Un laberinto de edificios de hormigón gris, cables eléctricos colgando peligrosamente bajo y grafitis que marcaban territorios de pandillas. «Señor, esta zona es peligrosa», dijo Carlos, mirando por el retrovisor con la mano cerca de la guantera donde guardaba su arma reglamentaria. «No deberíamos estar aquí con este auto. Somos un blanco fácil. Sigue conduciendo», ordenó Roberto con la voz muerta. «Mira dónde vive. Dios mío, mira dónde vive mi princesa». El taxi giró bruscamente en una calle estrecha y oscura.
deteniéndose frente a un edificio que parecía haber sido bombardeado. Las ventanas de los primeros pisos estaban tapiadas con maderas podridas. Había un grupo de hombres calentándose las manos alrededor de un barril con fuego en la acera de enfrente. Carlos apagó las luces de la limusina y se detuvo a una distancia prudente, oculto tras un camión de reparto abandonado. Roberto vio cómo la puerta del taxi se abría. Elena bajó primero, contando monedas apresuradamente para pagar al conductor. Le dio todo lo que tenía en la mano. El taxista hizo un gesto de desagrado y escupió al suelo antes de arrancar. Luego bajaron las niñas. En ese entorno gris, sucio y hostil, sus abrigos de terciopelo rojo parecían dos gotas de sangre fresca en medio de la nieve sucia. Se veían tan pequeñas, tan frágiles frente a la inmensidad de la pobreza que las rodeaba. «Mamá, tengo hambre», se escuchó decir a una de ellas, la voz viajando clara en el aire frío de la noche. «Lo sé, mi amor. Arriba tenemos arroz». «Vamos, rápido, que hace frío», respondió Elena, tomando sus manos y tirando de ellas hacia la entrada oscura del edificio. No había portero, no había luz en el vestíbulo. La puerta principal era un marco de metal oxidado sin cerradura. Roberto sintió que se ahogaba. Recordó la habitación de Elena en la mansión. Techos altos, calefacción radiante, una cama con dosel, juguetes importados de Francia, y ahora sus nietas subían por una escalera que seguramente olía a orina y humedad para comer arroz solo. Vio cómo las tres figuras desaparecían en la oscuridad de la escalera. Una luz tenue se encendió en una ventana del tercer piso. Vio la silueta de Elena correr una cortina hecha de una sábana vieja. «Carlos», susurró Roberto, dejándose caer contra el respaldo de cuero de su asiento, sintiendo cómo las lágrimas finalmente se desbordaban sin control. «Apaga el motor». «Señor, ¿vamos a subir?» «No», dijo Roberto, cerrando los ojos, sintiendo el peso de sus errores, aplastándole el pecho. «Si subo ahora, vestido así, con este auto, ella huirá de nuevo. Ella me odia y tiene razón. Cree que soy un monstruo. Necesito saber cómo sobreviven. Necesito saber quiénes son mis nietas antes de que ella pueda cerrarme la puerta en la cara otra vez». Sacó su teléfono móvil, un dispositivo de última generación, y marcó un número con dedos temblorosos pero decididos. «Quiero al mejor investigador privado en mi oficina en 1 hora. No, que venga aquí, a la calle San Pedro, número 40, y quiero que traiga ropa vieja, ropa de trabajo». «Señor, ¿qué piensa hacer?», preguntó Carlos, preocupado por la mirada febril en los ojos de su jefe. Roberto abrió los ojos y miró la ventana del tercer piso, donde las sombras de 2 niñas pequeñas saltaban, ajenas a la miseria, probablemente jugando. «Voy a dejar de ser Roberto de la Vega, el millonario que lo perdió todo», sentenció, quitándose el reloj de oro de la muñeca y guardándolo en el bolsillo. «Voy a convertirme en alguien que ellas puedan amar. Voy a comprar ese edificio, Carlos. Pero nadie, absolutamente nadie puede saber que fui yo». El plan empezaba a formarse en su mente. Un plan desesperado, peligroso y necesario. Si el dinero no podía comprar el perdón de su hija, tal vez la humildad sí podría. Pero primero tenía que entender el infierno que ella vivía, y para eso tenía que descender al infierno con ella. La carpeta de cuero marrón aterrizó sobre el asiento de la limusina con un sonido sordo, rompiendo el silencio sepulcral que había reinado durante las últimas 3 horas. Fuera, la nieve seguía cayendo sobre el barrio marginal, cubriendo la basura y las aceras rotas con un manto blanco engañosamente puro. Dentro del vehículo, el aire estaba viciado por la tensión y el olor a café rancio. Garrido, el investigador privado, no se anduvo con rodeos. Era un hombre que cobraba caro por decir verdades incómodas.
No hubo accidente, señor de la Vega, dijo Garrido encendiendo un cigarrillo sin pedir permiso, algo que en otro momento le habría costado el empleo. Pero esa noche a Roberto no le importaba nada. El informe policial de hace 7 años fue falsificado, o mejor dicho, malinterpretado a conveniencia. El coche que se encontró en el barranco era el de ella, sí, pero estaba vacío. Roberto tomó la carpeta con manos que parecían de porcelana a punto de quebrarse. Abrió la primera página y ahí estaba, una foto granulada, tomada con un teleobjetivo hacía apenas unas horas. Elena, su Elena, tendiendo ropa en un balcón oxidado, con el viento golpeándole la cara. Se veía agotada, envejecida 10 años en 7, pero viva. ¿Por qué?, susurró Roberto, pasando el dedo sobre la imagen de su hija. ¿Por qué hacerme creer que estaba muerta? ¿Por qué torturarme así? Porque usted le dio a elegir, señor, respondió Garrido con brutalidad. Investigué los registros hospitalarios. Elena ingresó en la clínica Santa María 2 días después de su desaparición. Estaba embarazada de gemelas, alto riesgo, desnutrición, estrés severo. En su historial médico hay una nota de la trabajadora social. La paciente rechaza contactar a la familia. Cita miedo a represalias y coacción para interrumpir el embarazo. Roberto cerró los ojos y un gemido escapó de su garganta. El recuerdo le golpeó como un martillazo físico. La discusión en el despacho, los gritos. Él ciego de orgullo y control, diciéndole que ese novio músico no le convenía, que esas niñas arruinarían su futuro, que si cruzaba esa puerta embarazada no volviera jamás. «Para mí estarás muerta», le había gritado, y ella le había tomado la palabra. Ella prefirió morir para usted antes que dejar que usted tocara a esas niñas, continuó Garrido, señalando otra foto donde Luz y Paz compartían una manzana sentadas en el suelo del apartamento. Viven con menos de lo que usted gasta en puros en una semana. Elena trabaja limpiando oficinas de noche y cosiendo ropa ajena de día. Las niñas nunca han ido a un médico privado, nunca han tenido juguetes nuevos, y a veces cenan té con pan duro para que les dure la comida. Roberto sintió náuseas. Miró por la ventanilla tintada hacia el 3er piso del edificio en ruinas. Una luz parpadeante iluminaba la ventana. Ahí estaban ellas, su sangre, pasando frío y hambre mientras él tenía habitaciones vacías en su mansión que eran más grandes que todo ese apartamento. «Voy a subir», dijo Roberto, intentando abrir la puerta. La desesperación le quemaba. «Voy a sacarlas de ahí ahora mismo. Les daré todo, las llevaré a casa. Si sube ahí, señor, ella llamará a la policía o se tirará por la ventana antes de dejar que se las lleve», le detuvo Garrido, poniéndole una mano firme en el hombro. «Elena le tiene terror. Para ella usted es el monstruo que quería matar a sus hijas antes de que nacieran. Si aparece con su traje de $3,000 y su limusina, solo confirmará que viene a comprarlas o a robárselas. Ella es orgullosa, igual que usted. No aceptará su dinero». Roberto se desplomó en el asiento, derrotado. Tenía todo el dinero del mundo, pero era la moneda más inútil en ese barrio. «Entonces, ¿qué hago?», preguntó, con la voz rota de un hombre que ha perdido el rumbo. «No puedo dejarlas ahí. Hace frío. Escuché a la niña decir que tenía hambre. «¿Tienen hambre, Garrido?». El detective sacó un papel doblado de su bolsillo. «Justo enfrente del edificio hay una panadería vieja, La Espiga. El dueño, un tal don Manuel, está desesperado por vender. Dice que ya no tiene fuerzas para amasar y que el barrio se ha puesto muy peligroso. Debe 3 meses de alquiler y los proveedores ya no le fían harina». Roberto miró a través de la ventana hacia el local de enfrente. Un cartel despintado colgaba torcido sobre una vitrina sucia y casi vacía. Era un lugar triste, moribundo. «Cómprala»,
ordenó Roberto, y sus ojos cambiaron. Ya no eran los ojos llorosos de un anciano arrepentido, sino los ojos de acero del empresario que había construido un imperio desde la nada. «Cómprala esta misma noche, págale el triple de lo que pide, pero con una condición. El traspaso debe ser inmediato y confidencial. Nadie debe saber que Roberto de la Vega es el dueño». «¿Y qué va a hacer con una panadería en ruinas, señor?», preguntó Carlos el chofer, mirándolo por el retrovisor con preocupación. Roberto se miró las manos suaves, cuidadas, que no habían trabajado físicamente en 40 años. «No voy a ser el dueño, Carlos. Voy a ser el panadero», dijo Roberto, y una extraña calma se apoderó de él. «Si no puedo entrar en sus vidas como padre y abuelo, entraré como el vecino que les da de comer. Elena no aceptará dinero de un millonario, pero tal vez acepte pan de un viejo pobre». Esa noche, Roberto de la Vega murió oficialmente en ese callejón oscuro. Se quitó la corbata de seda y la usó para limpiarse el sudor frío de la frente. Mañana nacería Don Beto, y Don Beto tenía una única misión: asegurarse de que esas dos niñas nunca más volvieran a sentir hambre, aunque le costara la vida. El amanecer en el barrio de las sombras no era dorado ni esperanzador. Era gris, pesado, y olía a humo de tubo de escape. Pero esa mañana, algo había cambiado en la calle San Pedro. Un olor olvidado se abría paso entre la pestilencia de la basura acumulada. El aroma dulce, cálido y reconfortante del pan recién horneado. Dentro de la panadería, Roberto se miró en el espejo manchado del pequeño baño trasero. La transformación era impactante. Había dejado de teñirse la barba hacía semanas por depresión, así que ahora lucía completamente blanca y descuidada. Llevaba una camiseta blanca de algodón barata, manchada a propósito con harina y grasa, y encima un delantal gastado que había encontrado en el almacén. Sus pantalones de vestir habían sido reemplazados por unos vaqueros anchos y desgastados que Garrido le había conseguido en un mercado de segunda mano. Se frotó un poco de harina en las mejillas y en el pelo. Se miró las uñas. Ya no estaban manicuradas, sino cortas y con restos de masa. «Perfecto», murmuró. Parecía cansado, viejo y humilde. Parecía inofensivo. La noche anterior había sido una locura. Había contratado a un equipo de limpieza industrial que entró y salió en 3 horas por la puerta trasera, dejando los hornos impecables, pero manteniendo la apariencia vieja del local. Había traído al mejor maestro panadero de sus hoteles de lujo para que le enseñara lo básico en una sesión intensiva de madrugada y para que dejara preparada la primera hornada de conchas, bolillos y orejas. El maestro panadero se había marchado antes del amanecer, jurando secreto bajo pena de demanda. Ahora Roberto estaba solo frente al horno caliente. El calor era sofocante, le dolía la espalda y sus piernas, desacostumbradas a estar tanto tiempo de pie sin su bastón, temblaban. Pero cuando sacó la primera bandeja de panes dorados y crujientes, sintió una satisfacción que ningún negocio millonario le había dado jamás. Abrió la reja metálica del local con un chirrido estridente a las 7:00 am. Puso la bandeja de pan dulce estratégicamente cerca de la ventana y dejó la puerta abierta para que el aroma saliera a la calle como un anzuelo invisible. Luego esperó. No tuvo que esperar mucho. 20 minutos después, vio salir del edificio de enfrente a 2 pequeñas figuras rojas. Iban de la mano, caminando con cuidado para no resbalar en el hielo negro de la acera. Elena no estaba con ellas. Probablemente seguía durmiendo tras su turno nocturno o estaba demasiado enferma para bajar. Las gemelas se detuvieron en seco frente a la panadería. Sus naricillas se movieron, olfateando el aire como cachorritos hambrientos. Luz,
La más audaz tiró de la mano de Paz y se acercaron al cristal. Roberto sintió que el corazón le martilleaba contra las costillas. Se obligó a respirar hondo. Calma, Beto, calma. No eres su abuelo, eres el panadero. Se acercó al mostrador, limpiándose las manos en el delantal. «Buenos días, señoritas», dijo, intentando que su voz sonara rasposa y amable, ocultando el tono autoritario de su vida anterior. «¿Les gusta lo que ven?» Las niñas dieron un salto hacia atrás, asustadas. Paz se escondió detrás de Luz. «No tenemos dinero», dijo Luz rápidamente con una dignidad que le rompió el alma a Roberto. Era la misma respuesta automática que su madre les habría enseñado para protegerlas de la decepción. «Solo miramos. Oler es gratis, ¿verdad?» Roberto sintió una punzada de dolor físico en los ojos. Oler es gratis. Ninguna niña de 6 años debería saber eso. «Bueno, oler es gratis, sí», dijo Roberto, apoyándose en el mostrador y bajando la altura para estar a su nivel. «Pero hoy es mi primer día aquí. Soy Don Beto. Y tengo un problema muy grande». Las niñas lo miraron con curiosidad. La curiosidad siempre vence al miedo en los niños. «¿Qué problema?», preguntó Paz, asomando la cabeza. «Hice demasiado pan», mintió Roberto, señalando las montañas de bollos que había preparado. «Y si no se lo come alguien, se va a poner duro y tendré que tirarlo. Me daría mucha pena tirar este pan tan rico. ¿Ustedes podrían ayudarme? Necesito catadoras oficiales para saber si me quedó bien, ya saben». Luz miró el pan, luego a su hermana, y luego al estómago de Paz, que rugió inoportunamente en el silencio de la mañana. «¿Es de verdad?», preguntó Luz, escéptica. «Mamá dice que nadie regala nada». «Tu mamá es muy lista», concedió Roberto. «Pero esto no es un regalo, es un trabajo. Ustedes comen y me dicen si le falta azúcar. Es un trato de negocios». Tomó 2 conchas gigantes cubiertas de azúcar glass y vainilla, todavía humeantes, y las puso en una bolsa de papel. Salió de detrás del mostrador y se las tendió. Las niñas tomaron la bolsa como si fuera un tesoro sagrado. El calor del pan les calentó las manos frías a través del papel. «Gracias, señor Beto», gritaron al unísono, y sin esperar más le dieron un mordisco gigante al pan. La expresión de éxtasis en sus caras valía toda la fortuna de Roberto. Vio cómo el color regresaba a sus mejillas pálidas. Pero el momento mágico se rompió de golpe. «¡Luz! ¡Paz! ¡Suelten eso ahora mismo!». La puerta de la panadería se abrió de golpe y Elena entró como un huracán. Llevaba el mismo abrigo fino de ayer, el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y el miedo. Arrancó la bolsa de las manos de Paz, haciendo que el pan cayera al suelo sucio. La niña rompió a llorar instantáneamente. «¡Señora, por favor!», exclamó Roberto, levantando las manos en señal de paz, bajando la cabeza para que la visera de su gorra ocultara sus ojos verdes, los únicos rasgos que compartía con ella. Elena se interpuso entre él y las niñas, respirando agitadamente. «¿Quién es usted? ¿Qué les dio?», gritó, revisando la boca de Luz como si buscara veneno. «Le dije a mis hijas que no aceptaran nada de extraños. Este barrio está lleno de pervertidos». «Soy el nuevo dueño, señora», dijo Roberto, manteniendo la voz baja y humilde, temblando por dentro. Estaba a 1 metro de su hija. Podía ver las canas prematuras en su cabello, las arrugas de preocupación en su frente. Solo les di un poco de pan. Estaban mirando y parecían tener hambre. «Soy un viejo panadero, no un monstruo». Elena lo miró de arriba a abajo, vio los zapatos viejos, las manos manchadas de harina, la postura encorvada, no vio al magnate arrogante que la había expulsado de su vida. Solo vio a un anciano sucio en una panadería de mala muerte. Su postura defensiva se relajó un poco, pero la desconfianza seguía ahí.
Miró el pan en el suelo, desperdiciado. Un dolor profundo cruzó su rostro. Le dolía haber tirado comida. No tenemos dinero para pagarle, dijo ella con voz más suave pero firme, levantando la barbilla con orgullo. Y no aceptamos limosnas. Vámonos, niñas. No es limosna, se apresuró a decir Roberto antes de que se fueran. Es promoción por la apertura. Pan gratis para los niños del barrio hoy. Mire el cartel. Señaló un cartel improvisado que él mismo había escrito con mala letra en una pizarra esa mañana. Elena miró el cartel, luego a sus hijas llorando y finalmente al panadero. El hambre de sus hijas pesaba más que su orgullo. Suspiró, y por un segundo Roberto vio a la niña dulce que solía ser. «Está bien», murmuró ella, «pero solo hoy. Y... gracias, disculpe mi reacción, es que estamos solas». «Lo entiendo, señora, el mundo es duro», dijo Roberto, y sintió que las palabras salían de lo más profundo de su culpa. «Tomen otra bolsa, por favor, para el susto». Le tendió otra bolsa con 4 panes, 2 para las niñas y 2 extra. Elena dudó un segundo, pero la tomó. Sus dedos rozaron los de Roberto. Él sintió una descarga eléctrica, pero no se movió. «Soy Elena», dijo ella, casi en un susurro. «Beto. Me dicen don Beto», respondió él, tragándose las lágrimas. Ella asintió, dio media vuelta y salió con sus hijas, que ya mordisqueaban el nuevo pan con alegría, ajenas al drama. Roberto se quedó mirando la puerta cerrada, apoyándose en el mostrador para no caerse. Había pasado la primera prueba. Estaba dentro. Pero ver el miedo en los ojos de su hija le había confirmado algo terrible. El camino para recuperarlas sería más difícil y doloroso de lo que jamás imaginó. Y lo peor estaba por venir. Elena estaba enferma, mucho más enferma de lo que aparentaba. Él había notado la fiebre en sus ojos y el temblor en sus manos. El reloj corría y el dinero no servía de nada si ella no se dejaba ayudar. Pasaron 3 semanas. 21 días en los que Roberto de la Vega, el hombre que solía cerrar tratos millonarios en Tokio y Nueva York antes del desayuno, aprendió que la felicidad real costaba exactamente lo que valía una bolsa de pan caliente, 20 pesos. Su rutina se había vuelto sagrada. A las 5 de la mañana amasaba con sus manos artríticas, ignorando el dolor punzante en las articulaciones porque el dolor del alma era mayor. A las 7 abría la reja, y a las 7:30, puntuales como un reloj suizo, aparecían luz y paz. Esa mañana de martes, el invierno había apretado su garra sobre la ciudad. Los cristales de la panadería La Espiga estaban empañados por el calor del horno, creando un refugio dorado en medio del gris del barrio. La campanilla de la puerta sonó. «¡Don Beto!», gritaron las gemelas al unísono, sacudiéndose la nieve de sus gorros de lana deshilachados. Roberto sonrió desde detrás del mostrador. Se había acostumbrado a mancharse la cara de harina para ocultar la textura de su piel, demasiado cuidada para un hombre pobre. «Hola, princesas. Hoy tengo algo especial», dijo guiñando un ojo. Sacó una bandeja con galletas en forma de estrella. No eran perfectas, pero estaban hechas con la mantequilla más cara del mercado, comprada en secreto por su chofer. Galletas mágicas, para que saquen 10 en matemáticas. Las niñas corrieron hacia el mostrador, pero se detuvieron en seco cuando la puerta se abrió de nuevo. Entró Elena. El corazón de Roberto dio un vuelco, como le ocurría cada vez que la veía, pero hoy fue diferente. Elena no solo se veía cansada, se veía enferma. Su piel tenía un tono grisáceo, casi translúcido, y sus ojos verdes estaban hundidos en cuencas oscuras. Llevaba el mismo abrigo fino de siempre, insuficiente para los 5 grados bajo cero de la calle. Al entrar, un ataque de tos seca y profunda sacudió su cuerpo entero.
obligándola a apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Roberto instintivamente comenzó a rodear el mostrador para ayudarla, pero se detuvo. «Quieto, Beto, no eres su padre, eres el panadero». «Buenos días, vecina», dijo, forzando una voz casual mientras le servía un vaso de agua tibia. «Tómese esto. Esa tos suena fea». Elena asintió, incapaz de hablar, y bebió el agua con manos temblorosas. Roberto notó que sus dedos estaban rojos, agrietados por el frío y los químicos de limpieza que usaba en sus trabajos nocturnos. Esas mismas manos que años atrás tocaban sonatas de Chopin en el piano de cola de la mansión, ahora parecían las manos de una anciana. La culpa le quemó el esófago como ácido. Cuando recuperó el aliento, Elena sacó un monedero de tela gastada. Empezó a contar monedas sobre el mostrador. 1, 2, 5 pesos. Monedas pequeñas, de 10 y 20 centavos. Buscaba con desesperación en el fondo del monedero, pero no había más. Quería llevar 1 litro de leche y 4 bolillos, murmuró ella sin levantar la vista, avergonzada. Pero creo que me faltan 3 pesos. Deje la leche, don Beto. Solo los bolillos. Roberto miró las monedas tristes sobre la madera vieja. Para él, 3 pesos no eran nada. Para ella, eran la diferencia entre que sus hijas tomaran calcio o solo agua. «Guarde eso, Elena», dijo Roberto, empujando suavemente las monedas de vuelta hacia ella con su mano enharinada. «No, no puedo». Elena levantó la vista, y su orgullo herido brilló en sus ojos febriles. «Ya le debo lo de la semana pasada. No soy una mendiga. Si no me alcanza, no lo llevo. Niñas, dejen las galletas». Luz y Paz soltaron las galletas como si quemaran, bajando la cabeza. La escena destrozó a Roberto. «Nadie dijo que fuera una limosna», improvisó Roberto rápido, con la astucia de negociante que nunca había perdido. «Mire, doña Elena, necesito un favor. Tengo artritis en las manos. Me cuesta mucho barrer la entrada y limpiar los vidrios por la mañana. Si usted me echa una mano con eso 10 minutos al día, quedamos a mano con el pan y la leche de todo el mes. Es un trueque. Negocio es negocio». Elena lo miró, dudosa. Analizó sus manos, efectivamente hinchadas, aunque por amasar sin costumbre, no por enfermedad. La oferta era digna. Era trabajo, no caridad. «¿Solo barrer y los vidrios?», preguntó ella desconfiada. «Y a veces probar las recetas nuevas, si no es mucha molestia», añadió él con una sonrisa inofensiva. Elena suspiró, y sus hombros se relajaron por primera vez. «Trato hecho, don Beto. Mañana empiezo». Ella guardó las monedas, su tesoro para emergencias, y tomó la leche y el pan. Mientras se daba la vuelta para acomodar la bufanda a Paz, Luz, la gemela más observadora, se quedó rezagada un segundo junto al mostrador. Se puso de puntillas y susurró algo que heló la sangre de Roberto. «Gracias, señor Beto. Mi mamá anoche lloró porque le dolía el pecho. Dijo que no tenemos dinero para el doctor. ¿Las galletas mágicas curan la tos también?». Roberto sintió que el mundo se le caía encima. Miró a la niña, a esos ojos inocentes que pedían un milagro. «Haré unas más fuertes para mañana, mi vida», susurró él con la voz quebrada. «Tú cuídala y avísame de todo». Elena llamó a la niña desde la puerta. Salieron al frío. Roberto se quedó solo en la panadería caliente, pero sentía un frío mortal en los huesos. Agarró su teléfono desechable, el que usaba para comunicarse con su vida anterior. «Garrido», dijo sin preámbulos, «quiero a un neumólogo especialista en guardia, 24 horas. No me importa lo que cueste, que esté listo. Tengo un mal presentimiento, muy malo». El presentimiento de Roberto se cumplió 2 días después, de la peor manera posible. Era una tarde de tormenta. La nieve caía tan densa que apenas se veía la acera de enfrente.
El viento aullaba entre los edificios ruinosos del barrio, golpeando las ventanas de la panadería como puños invisibles. No había clientes. Nadie en su sano juicio salía con ese clima. Roberto estaba limpiando el mostrador por 10ª vez, mirando obsesivamente hacia la puerta del edificio de Elena. Sabía que ella tenía que salir pronto para su turno de limpieza en las oficinas del centro. «No salgas, hija, no salgas hoy», murmuraba Roberto, frotando un trapo contra la madera. «Quédate en casa, yo te pago el día, te lo dejo bajo la puerta». Pero sabía que ella no faltaría. Si no trabajaba, la despedían. Y si la despedían, perdía el seguro social básico que apenas cubría nada, pero era todo lo que tenía. A las 17:45, la puerta del edificio se abrió. Elena salió luchando contra el viento. Llevaba un paraguas que se dobló inútilmente al primer instante. Iba sola. Las niñas debían haberse quedado con la vecina del segundo, una anciana que las cuidaba a cambio de que Elena le lavara la ropa. Roberto pegó la cara al cristal. La vio dar un paso, 2 pasos. Caminaba encorvada, protegiéndose el pecho con los brazos cruzados. Se detuvo en medio de la calle para toser. Incluso a través del cristal doble y el ruido del viento, Roberto creyó ver cómo su cuerpo se sacudía violentamente. Entonces, sucedió. Elena intentó dar otro paso, pero sus piernas simplemente dejaron de responder. Se desplomó sobre la nieve sucia como una marioneta a la que le cortan los hilos. No puso las manos para frenar la caída. Cayó de cara. ¡No! El grito de Roberto desgarró su garganta. No pensó, no recordó que tenía 75 años, ni que tenía un marcapasos, ni que se suponía que era un panadero con artritis. Salió de detrás del mostrador, pateó la puerta de la panadería y corrió hacia la calle. El frío lo golpeó como una bofetada, pero la adrenalina era más fuerte. Corrió cruzando la calle resbaladiza, ignorando el claxon de un camión que casi lo atropella. Llegó hasta ella y se tiró de rodillas en la nieve. «¡Elena! ¡Elena, hija!», gritó dándole la vuelta. Su rostro estaba pálido como la cera, los labios azules. Tenía los ojos cerrados y un hilo de sangre le bajaba por la comisura de la boca. Estaba ardiendo en fiebre, a pesar de estar tirada en el hielo. «¡Ayuda! ¡Alguien ayúdeme!», bramó Roberto, mirando a las ventanas cerradas de los edificios. Nadie se asomó. En este barrio, los gritos se ignoraban por supervivencia. Roberto intentó levantarla. Ella pesaba tan poco. La desnutrición la había consumido hasta dejarla en los huesos. La cargó en brazos, sintiendo cómo su propio corazón protestaba con latidos irregulares y dolorosos, pero la apretó contra su pecho con una fuerza sobrehumana. «No te vas a morir. No te voy a dejar morir», le susurró al oído mientras las lágrimas se mezclaban con la nieve en su cara. Un coche negro se detuvo chirriando a su lado. Era Carlos. Siempre estaba cerca, vigilando desde las sombras. «¡Señor! ¡Suba! ¡Rápido!», gritó Carlos abriendo la puerta trasera desde dentro. Roberto dudó una fracción de segundo. Si la subía a la limusina, se acababa la farsa. Ella sabría quién era. Pero si esperaba una ambulancia pública en este barrio con esta tormenta, tardaría 1 hora, y Elena no tenía 1 hora. «¡Llama a una ambulancia, Carlos! ¡Ahora!», ordenó Roberto negándose a subir al auto de lujo. «No puedo llevarla en eso, me descubrirá. Llama al servicio privado, di que es código rojo, que pagamos el triple». Carlos entendió. Sacó el teléfono y empezó a gritar órdenes. Mientras tanto, Roberto cargó a Elena de vuelta hacia la panadería. La depositó con cuidado sobre 2 mesas que juntó rápidamente. Le quitó el abrigo mojado y la cubrió con todas las mantas que tenía en la trastienda y con su propio abrigo de panadero. Elena abrió los ojos un momento. Estaban vidriosos, perdidos. «¿Las niñas?», susurró delirando. «No dejes que mi papá se las lleve. Es malo».
Roberto sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el estómago. Le acarició el pelo mojado, llorando en silencio. «Nadie se las va a llevar, mi niña. Duerme». 10 minutos después, que parecieron 10 años, una ambulancia privada de alta tecnología, pagada por la Fundación de la Vega, llegó derrapando con las sirenas a todo volumen, algo nunca visto en esa calle. 2 paramédicos saltaron con equipo avanzado. «¿Es ella?», preguntó uno, mirando con extrañeza al viejo panadero que daba órdenes con la autoridad de un general. «Neumonía grave, posible colapso pulmonar, desnutrición severa. Llévenla al Hospital Central, al ala privada», ordenó Roberto, olvidando su papel por un segundo. «¡Ya! Señor, el central privado pide un depósito de 100.000 pesos solo para la admisión», dijo el paramédico, deteniéndose mientras le ponían el oxígeno a Elena. «Esta mujer no parece tener seguro». Roberto agarró al paramédico por la solapa del uniforme con una furia que asustó al joven. «Yo tengo el dinero», rugió Roberto, metiendo la mano en su pantalón sucio y sacando un fajo de billetes que ningún panadero debería tener. Eran sus ahorros de emergencia que Carlos le reponía cada día. «Aquí hay 50.000. Tengo más en el banco. Soy su vecino. Llévenla o juro que compro su empresa de ambulancias y los despido a todos». El paramédico parpadeó, confundido por la amenaza tan específica y poderosa viniendo de un viejo en harapos, pero el dinero era real. «Suba, abuelo. Vamos». Cargaron a Elena en la camilla. Roberto subió tras ella, sosteniendo su mano fría todo el camino. Mientras la ambulancia corría por la ciudad, alejándose de la miseria y acercándose a la zona de los ricos, Roberto miró la mano de su hija. En su dedo anular ya no estaba el anillo de diamantes que él le regaló a los 18 años. Solo había una marca pálida de piel. Lo había vendido. Vendió todo para proteger a sus hijas de él. «Vamos al Santa Fe», dijo Roberto al conductor, nombrando el hospital más caro y exclusivo del país. Tengo los ahorros de toda mi vida bajo el colchón. Gastaré hasta el último centavo». Elena se removió en la camilla, gimiendo de dolor. «Papá», murmuró en sueños. «Aquí estoy», respondió él instintivamente apretando su mano. «Papá, perdóname», susurró ella, y una lágrima solitaria rodó por su sien y se perdió en su cabello revuelto. Roberto se quebró. Ahí, en la parte trasera de una ambulancia a toda velocidad, el hombre de hierro, el millonario intocable, lloró como un niño, besando la mano sucia y trabajada de la hija que había condenado. «No, mi amor, perdóname tú a mí». La ambulancia llegó a urgencias. Las puertas se abrieron. El caos médico comenzó, y Roberto se dio cuenta de algo terrible. En el apuro, olvidó quitarse el reloj. Su Patek Philippe de $50.000 brillaba obscenamente en su muñeca izquierda, contrastando con su ropa de panadero sucio, justo cuando los médicos y enfermeras rodeaban la camilla. Si Elena despertaba y veía ese reloj, todo habría terminado, pero no podía soltarle la mano. No ahora. El pasillo del Hospital Santa Fe brillaba con esa blancura inmaculada y agresiva que solo el dinero puede comprar. No olía a desinfectante barato ni a enfermedad, sino a flores frescas y cera de suelos importada. En medio de ese lujo aséptico, Roberto de la Vega, vestido con sus harapos de panadero manchados de harina y barro seco, parecía una mancha de tinta en un vestido de novia. Caminaba de un lado a otro frente a la puerta de la unidad de cuidados intensivos, sus botas viejas rechinando contra el mármol pulido. Las enfermeras lo miraban con una mezcla de desdén y confusión, cuchicheando entre ellas. ¿Qué hacía un indigente en la planta VIP? Pero ninguna se atrevía a echarlo. El director del hospital había bajado personalmente a dar la orden de que al señor Beto se le tratara como a un jefe de Estado. El dinero, incluso sucio de harina, seguía siendo el idioma universal.
La puerta de la unidad se abrió y salió el doctor Velasco, una eminencia en neumología que Roberto conocía de sus galas benéficas. El médico se ajustó las gafas, mirando su tableta con el ceño fruncido. No reconoció a Roberto bajo la barba y la suciedad. ¿Familiares de la paciente Elena de la Vega?, preguntó el doctor, mirando alrededor buscando a alguien con traje. Soy yo, soy su vecino, dijo Roberto, deteniéndose en seco, con las manos temblando dentro de los bolsillos del delantal. El doctor lo miró por encima de las gafas, escéptico, pero suspiró. Mire, señor, la situación es crítica, pero estable por ahora. Hemos logrado drenar el líquido de los pulmones y la fiebre ha bajado 1 grado, pero la neumonía es solo el síntoma visible. El verdadero problema es lo que hay debajo. Roberto sintió un nudo en el estómago. ¿A qué se refiere? Desnutrición crónica severa, sentenció el médico con frialdad profesional. Esa mujer tiene 30 años, pero sus análisis de sangre parecen los de una anciana en posguerra. Tiene anemia ferropénica, deficiencia de calcio, y su sistema inmunológico está prácticamente apagado. Por lo que vemos en los escáneres, su cuerpo se ha estado comiendo a sí mismo durante meses para obtener energía. Roberto se tuvo que apoyar en la pared para no caerse. El médico continuó, implacable. Es un caso clásico de sacrificio maternal extremo. Es común en zonas de guerra o hambruna. La madre deja de comer sistemáticamente para alimentar a las crías. Si hubiera pasado una semana más sin tratamiento, su corazón simplemente se habría detenido por falta de potasio. Ella no se estaba enfermando, señor. Se estaba matando de hambre lentamente para que alguien más comiera. Cada palabra era una puñalada. Roberto recordó las veces que Elena rechazaba las galletas en la panadería, diciendo que no tenía hambre, o cómo compraba leche para las niñas y nada para ella. Él, que tiraba banquetes enteros a la basura en sus fiestas de empresa, había obligado a su hija a elegir entre su vida y la de sus nietas. «Sálvela», susurró Roberto con la voz rota. «Dele lo mejor. Vitaminas, terapias, lo que sea. No me importa el costo. Hacemos lo que podemos. Ahora está sedada. Necesita descansar al menos 48 horas seguidas. Su cuerpo necesita recordar lo que es dormir sin estrés». En ese momento, el ascensor del fondo del pasillo se abrió. Apareció Carlos, el chofer, llevando de la mano a Luz y Paz. Las niñas miraban el hospital con los ojos abiertos como platos, asustadas por tanta luz y tanta gente de blanco. Llevaban sus abrigos rojos, pero Carlos había tenido la delicadeza de comprarles bufandas nuevas y gruesas en el camino. «Don Beto», gritó Luz al verlo, soltándose de la mano de Carlos y corriendo hacia él. Paz la siguió un segundo después. Se abrazaron a sus piernas sucias, enterrando sus caritas en el delantal manchado. Roberto se agachó, abrazándolas con fuerza, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar. «¿Dónde está mamá?», preguntó Paz con los ojos llenos de lágrimas. «Ese señor nos dijo que estaba dormida». «¿Es verdad?». «Sí, mi amor. Está durmiendo», dijo Roberto, acariciando sus cabellos revueltos. «Está en una cama muy suave, calientita, y los doctores le están dando medicinas para que se ponga fuerte como un roble». Luz, la más perspicaz de las dos, se separó un poco y miró a Roberto a los ojos. Tenía esa mirada penetrante de Elena, esa mirada que buscaba la verdad. «Don Beto», dijo la niña en un susurro para que su hermana no escuchara. «¿Mamá se va a ir con la abuela Isabel?». El nombre golpeó a Roberto como un rayo. Isabel, su esposa. Las niñas sabían su nombre. Elena les había hablado de ella. «¿Tú sabes quién es la abuela Isabel?», preguntó él con la voz ahogada. «Sí», asintió Luz. «Mamá nos cuenta cuentos de ella. Dice que era un ángel que tocaba el piano y que olía a rosas.
y que ahora vive en las estrellas cuidándonos. Mamá dijo anoche que estaba muy cansada y que tal vez la abuela Isabel venía a buscarla. Roberto cerró los ojos, luchando por contener un sollozo que le habría desgarrado el pecho. Elena no le había hablado con odio de su madre. Había mantenido viva la memoria de Isabel en esas niñas que nunca la conocieron. Solo el odio era para él. «No, mi cielo», dijo Roberto, tomando las manitas de luz entre las suyas, ásperas por la harina. «Tu mamá no se va a ir a ninguna parte. La abuela Isabel, ella nos está mirando, sí, pero le ha dicho a los doctores que no es hora de que mamá suba. Mamá se queda aquí, con ustedes, y conmigo. Lo prometo». «¿Lo prometas de verdad?», preguntó Paz. «Lo prometo y por el mejor pan del mundo», juró Roberto. Carlos se acercó visiblemente conmovido. «Señor, don Beto», se corrigió rápido. «He arreglado una habitación en el hotel de enfrente para las niñas y para mí. Estarán seguras. Usted no se ha movido de aquí en 6 horas. Debería comer algo». «No me voy a mover, Carlos», gruñó Roberto volviendo a su papel de guardián. «Llévatelas. Dales de cenar algo caliente. Sopa, carne, postre, todo lo que quieran, y cómprales juguetes. Que no piensen en esto. Yo me quedo». Las niñas se despidieron de él con besos en la mejilla, dejándole manchas húmedas en la barba blanca. Roberto las vio alejarse, pequeñas figuras rojas en un mundo blanco y frío. Se sentó en la silla de espera frente a la habitación de Elena. Estaba agotado. Le dolían los huesos. Tenía hambre, pero sentía que, por primera vez en 7 años, estaba exactamente donde debía estar. No en una sala de juntas, sino haciendo guardia frente a la puerta de su hija. La noche cayó sobre la ciudad, pero en el hospital el tiempo no existía. Roberto se quedó dormido en la silla incómoda, con la cabeza apoyada contra la pared, soñando con pianos y olor a rosas, y con una redención que parecía tan frágil como el cristal. El zumbido suave de las máquinas fue lo primero que escuchó Elena. No era el ruido del tráfico de la calle San Pedro, ni los gritos de los vecinos borrachos, ni el llanto de las niñas por el frío. Era un bip, bip, rítmico y tranquilizador. Abrió los ojos lentamente. La luz era tenue, cálida. No sentía frío. Por primera vez en meses, no sentía ese frío profundo que se le metía en los huesos. Estaba tapada con sábanas que se sentían como nubes contra su piel. Giró la cabeza, confundida. La habitación era enorme. Había un sofá de cuero, una televisión de pantalla plana gigante, cortinas de seda beige y un ventanal que mostraba las luces de la ciudad desde las alturas. «¿Estoy muerta?», pensó. «Esto debe ser el cielo. O un hotel de 5 estrellas». Intentó incorporarse, pero el dolor en el pecho le recordó que seguía viva. Tosió un poco, y la puerta del baño de la habitación se abrió. Salió don Beto. El panadero tenía un aspecto terrible. Tenía los ojos rojos, la ropa arrugada y el pelo revuelto. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Pero al verla despierta, su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó sus facciones cansadas. «¡Despertaste!», exclamó él, acercándose a la cama con cautela, como si temiera romperla. «¡Elena! ¡Gracias a Dios! ¡Doctor!». Hizo ademán de ir a llamar a la enfermera, pero Elena levantó una mano débil para detenerlo. «Don Beto». Su voz era un graznido rasposo. «¿Dónde estamos? Esto no es el hospital público». Roberto se detuvo junto a la cama. Sabía que este momento llegaría. Había ensayado la mentira 1000 veces en su cabeza durante la vigilia. «Estamos en el Santa Fe, muchacha», dijo él, tratando de sonar despreocupado mientras le servía un vaso de agua. «Cuando te desmayaste, la ambulancia pública no llegaba. Te estabas poniendo azul. No tuve opción. Te traje al lugar más cercano que encontré abierto». Elena
Bebió el agua con avidez, pero sus ojos verdes escaneaban la habitación con creciente alarma. ¿El Santa Fe? Soltó el vaso, derramando un poco de agua sobre las sábanas. Don Beto, está loco. Una noche aquí cuesta más de lo que gano en un año. Sáqueme de aquí. Tengo que irme. Van a cobrarnos hasta el aire. Mis niñas. Intentó arrancar las vías intravenosas de su brazo, presa del pánico financiero que rige la vida de los pobres. «Quieta, quieta, por favor». Roberto la sujetó suavemente por los hombros, obligándola a recostarse. «Las niñas están bien. Están con un amigo mío comiendo y viendo televisión. Y sobre el dinero, no te preocupes». «¿Cómo que no me preocupe?» Elena estaba al borde de las lágrimas. «Usted no entiende. Yo no tengo a nadie. Si me endeudo aquí, iré a la cárcel. Me quitarán a mis hijas. Usted es panadero, don Beto. Usted no puede pagar esto». Roberto respiró hondo. Aquí venía la gran mentira. «Escucha, Elena, mírame», le habló con una autoridad suave. «Soy viejo. He trabajado toda mi vida. Nunca me casé. No tengo hijos». La mentira le supo a ceniza en la boca. «Tengo mis ahorros de toda una vida amasando pan. Los tenía bajo el colchón para mi vejez. Pero, ¿de qué me sirven si mi vecina y esas dos ángeles se quedan solas? Pagué el depósito. Está todo cubierto. Tómalo como un préstamo a muy largo plazo. Me lo pagas barriendo la panadería los próximos 50 años, si quieres». Elena lo miró atónita. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «¿Por qué?», sollozó. «¿Por qué hace esto por mí? Ni siquiera mi propia familia, mi propio padre, haría esto». Roberto sintió que el corazón se le partía en dos. Se sentó en el borde de la silla, agotado por la tensión emocional. «Porque a veces los extraños son la única familia que nos queda, Elena. Y porque esas niñas merecen tener a su madre. Ahora descansa. Yo me quedo aquí. No me voy a mover». Elena, vencida por la medicación y el alivio inmenso, cerró los ojos. Le tomó la mano a Roberto. «Gracias, abuelo Beto», susurró, y se quedó dormida de nuevo. Roberto se quedó inmóvil, sintiendo el calor de la mano de su hija. El alivio lo inundó. Le había creído. Estaba a salvo. El cansancio acumulado de 48 horas sin dormir lo golpeó de repente. Se recostó en la silla incómoda junto a la cama. Cruzó los brazos sobre el pecho, estiró las piernas y cerró los ojos, dejándose llevar por el sueño profundo. Pasaron un par de horas. La luz del sol de la mañana empezó a entrar por la ventana, iluminando la habitación con una claridad cruel. Elena despertó de nuevo, esta vez más lúcida. Se sentía mejor. El dolor en el pecho había disminuido. Giró la cabeza para ver a su salvador. Don Beto dormía profundamente en la silla, con la boca ligeramente abierta, roncando suavemente. Elena lo miró con ternura. Ese viejo panadero gruñón y sucio le había salvado la vida. Se fijó en sus manos, que descansaban cruzadas sobre su estómago. Estaban manchadas de harina seca y tierra. «Pobre hombre», pensó, «trabajando hasta la muerte para salvar a una desconocida». Su mirada recorrió el brazo de don Beto. La manga de su camiseta de algodón barata y la chaqueta de lana vieja se habían subido un poco al cruzar los brazos, dejando al descubierto su muñeca izquierda. Algo brilló con el sol de la mañana. Elena parpadeó, enfocó la vista. Ahí, ceñido a la muñeca sucia del panadero, había un reloj. Pero no era un reloj cualquiera. Elena había crecido en una mansión. Sabía distinguir el oro real del falso a 10 metros. Sabía lo que era el cristal de zafiro. Era un Patek Philippe Nautilus de oro rosa. El corazón de Elena se detuvo un instante y luego comenzó a latir desbocado, no por la enfermedad, sino por el miedo puro. Ella conocía ese reloj. Su padre tenía uno igual. Era un reloj de $50,000, un reloj que hay que pedir con años de antelación.
¿Un panadero con los ahorros de su vida bajo el colchón?, pensó, y el frío volvió a recorrerle la espina dorsal. Nadie que guarda billetes bajo el colchón tiene un reloj que vale más que todo el edificio donde viven. La mente de Elena, entrenada por años de huida y paranoia, empezó a conectar puntos a una velocidad vertiginosa. La aparición repentina de Don Beto justo cuando ella estaba más desesperada. La forma en que miraba a las niñas. La ambulancia privada que llegó demasiado rápido. La facilidad con la que pagó en este hospital de lujo. Y ahora, el reloj. No era un panadero. ¿Era un secuestrador? ¿Un traficante escondido? O peor, ¿era alguien enviado por él? Elena se incorporó en la cama, ignorando el mareo. El monitor cardíaco aceleró su ritmo. Bip, 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 bip. Roberto se removió en sueños, frunciendo el ceño, y su mano se movió, haciendo que el oro del reloj lanzara un destello directo a los ojos de Elena. El terror se apoderó de ella. Tenía que salir de ahí. Tenía que buscar a sus hijas. Ese hombre no era quien decía ser, era un lobo disfrazado de oveja, y ella le había entregado a sus corderos. Elena se arrancó la vía del suero con un tirón seco. La sangre goteó sobre las sábanas blancas, pero a ella no le importó. Miró a Roberto una última vez con horror y bajó los pies desnudos al suelo frío del hospital. La huida comenzaba de nuevo. El dolor en el pecho de Elena era una garra de fuego que le estrujaba los pulmones con cada respiración. Pero el terror que sentía al ver ese reloj de oro en la muñeca del panadero era un anestésico poderoso. Se movió con la desesperación silenciosa de un animal acorralado. Se deslizó fuera de la cama, mordiéndose el labio hasta hacerse sangre para no gritar cuando sus pies descalzos tocaron el suelo helado. Su ropa vieja y sucia estaba doblada sobre una silla cercana. Se vistió temblando con movimientos torpes y frenéticos. Cada segundo contaba. Ese hombre, ese Don Beto, dormía a 2 metros de ella. Si despertaba, se acababa todo. Él no era un buen samaritano, era un depredador. Un panadero no usa un Patek Philippe, un panadero no consigue una habitación de lujo en el Santa Fe. Era una trampa. Todo había sido una maldita trampa desde el principio. Seguro es un detective, pensó Elena, abrochándose mal los botones de su blusa. Mi padre lo envió. Me encontró. Quiere a las niñas. Salió de la habitación como un espectro, sin mirar atrás. El pasillo estaba tranquilo. Se pegó a la pared, evitando las cámaras de seguridad y el puesto de enfermeras. Su instinto maternal era una brújula que apuntaba en una sola dirección, el hotel de enfrente. Don Beto había dicho que las niñas estaban allí. Bajó por las escaleras de emergencia, ignorando el mareo que amenazaba con desmayarla de nuevo. Salió a la calle por una puerta lateral de servicio. El viento helado la golpeó con violencia, y la nieve le empapó el cabello al instante, pero ella no se detuvo. Cruzó la avenida esquivando coches que tocaban el claxon, con la vista clavada en el letrero luminoso del hotel. Entró en el lobby del hotel, empapada y febril. Sus ojos escanearon el lugar desesperadamente, y allí estaban, en un rincón del elegante vestíbulo, sentadas en un sofá de terciopelo. Luz y Paz veían dibujos animados en una tablet, con los pies colgando. A su lado, Carlos, el hombre que conducía la limusina del vecino, cabeceaba ligeramente, vencido por el cansancio de la guardia nocturna. «Niñas», susurró Elena corriendo hacia ellas. Luz y Paz levantaron la vista, sorprendidas. «¡Mami!», gritó Paz, saltando del sofá. El grito despertó a Carlos. El guardaespaldas se puso de pie de un salto, llevando la mano a su cintura por instinto. «Señora Elena», dijo Carlos confundido al verla allí, pálida como un fantasma y vestida con su ropa vieja. «¿Qué hace aquí? Debería estar en el hospital». «¡No me toque!»,
chilló Elena, agarrando a las niñas y tirando de ellas hacia la puerta giratoria. ¡Aléjense de nosotras! Dígale a su jefe que si se acerca a mis hijas lo mato. ¡Espere, señora! ¡Está nevando! ¡Está enferma! Carlos intentó bloquearle el paso, pero no usó la fuerza. Tenía órdenes estrictas de Roberto de protegerlas, no de atacarlas. Elena aprovechó esa vacilación. Empujó una maceta decorativa al suelo, creando un estruendo de cerámica rota que distrajo a Carlos y al recepcionista, y salió corriendo a la tormenta, arrastrando a las gemelas. ¡Corran! ¡Corran y no miren atrás!, les gritó a las niñas, que lloraban sin entender nada, tropezando en la nieve profunda. Mientras tanto, en la habitación del hospital, Roberto despertó sobresaltado por un sexto sentido. La habitación estaba en silencio, demasiado silencio. Elena miró hacia la cama, estaba vacía. Las sábanas revueltas tenían manchas de sangre fresca donde ella se había arrancado la vía. ¡No! 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 Roberto se levantó de un salto, tirando la silla. Corrió al baño. Vacío. Corrió al pasillo. Se miró las manos, buscando una explicación, y entonces lo vio. Su reloj. El maldito reloj brillaba bajo la luz fluorescente como un faro de culpabilidad. Se le había olvidado quitárselo. Se le había olvidado ser don Beto por un solo segundo, y ese segundo le había costado todo. Su teléfono sonó. Era Carlos. «Señor», se escapó. La voz de Carlos temblaba. Vino al hotel, se llevó a las niñas, corrió hacia el parque industrial, hacia la zona del río. Intenté seguirla, pero se metió en los callejones. «Señor, la tormenta es brutal. No se ve nada a 2 metros». Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Elena, con neumonía, en medio de una tormenta de nieve, huyendo de él como si fuera el diablo. Si no la encontraban en 1 hora, morirían de hipotermia. Las 3. Una furia fría y calculadora se apoderó de él. Se acabaron los disfraces. Se acabó el panadero humilde. «Carlos, trae el auto a la entrada principal. Ahora», ordenó Roberto con la voz de acero que usaba para despedir a ejecutivos incompetentes. «Llama al comisario general de la policía. Dile que Roberto de la Vega le va a cobrar el favor de su vida. Quiero a cada patrulla, cada perro y cada agente disponible en ese sector. Quiero drones térmicos. Quiero ambulancias en espera en cada esquina. Sí, señor. ¿Y usted?» Roberto se arrancó el delantal sucio y lo tiró al suelo del hospital con desprecio. Se pasó la mano por el pelo revuelto, irguiéndose en toda su estatura. «Yo voy a buscar a mi hija, y esta vez no me voy a esconder». Salió del hospital caminando con pasos largos y firmes. La gente se apartaba a su paso. Ya no veían a un vagabundo. Veían a un hombre desesperado con el poder de quemar la ciudad entera si era necesario para encontrar lo que había perdido. La caza había comenzado, pero esta vez no era para atrapar a una fugitiva, sino para salvarla de la muerte blanca que caía del cielo. El viento bajo el puente de la autopista aullaba con un sonido que recordaba al llanto de un niño. Era un lugar lúgubre. Un rincón olvidado de la ciudad donde la nieve se acumulaba en montículos sucios y el hormigón estaba cubierto de hollín. Allí, acurrucadas contra un pilar de cemento para protegerse de las ráfagas heladas, estaban Elena y sus hijas. Ya no corrían, no podían. Elena había colapsado hacía 10 minutos. Sus pulmones, debilitados y forzados al límite por la carrera en el aire helado, habían dicho basta. Estaba sentada en el suelo congelado, con la espalda apoyada en el pilar, jadeando agónicamente. Cada respiración era un silbido corto y doloroso. Luz y Paz estaban abrazadas a ella, una a cada lado, tratando de darle calor con sus pequeños cuerpos envueltos en los abrigos rojos. Las niñas no lloraban a gritos. El frío las había sumido en un letargo peligroso. «Mami, tengo mucho sueño», murmuró Paz,
con los ojos entrecerrados y los labios morados. No, no duerman, susurró Elena sacudiéndolas débilmente. Su visión se nublaba. Veía luces de colores bailando en la oscuridad. ¿Eran ángeles? ¿Era su madre, Isabel, viniendo a buscarlas en un carruaje de fuego? Cuéntenme un cuento, cuéntenme del conejo. Había un conejo que comía pan, empezó Luz castañeteando los dientes. Pan de Don Beto. Mami, quiero ir con Don Beto. Él era bueno. Tenía la panadería caliente. El nombre atravesó la bruma mental de Elena. Don Beto, el mentiroso, el hombre del reloj de oro. Pero Luz tenía razón. La panadería era caliente, y él las había mirado con amor. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si...? No. Ya era tarde. El frío le estaba entumiendo las piernas. Ya no sentía los pies. Perdónenme, hijas, pensó, dejando caer la cabeza hacia atrás. Solo quería protegerlas. Fallé. De repente el mundo estalló en luces. Azul y rojo. Azul y rojo. Sirenas. No una, ni dos. Docenas. El sonido rebotaba en el hormigón del puente, amplificado, ensordecedor. Elena abrió los ojos con terror. Haces de luz potentes cortaron la oscuridad de la nevada, iluminando su refugio improvisado como si fuera de día. Varios coches de policía derraparon en la nieve, bloqueando las salidas. Un helicóptero rugía en lo alto, su reflector apuntando directamente hacia ellas. «¡Ahí están!», gritó una voz amplificada por un megáfono. Las niñas gritaron y se abrazaron más fuerte a su madre. Elena intentó levantarse para defenderlas, para luchar, pero su cuerpo era de plomo. Solo pudo abrazarlas y esperar el final. Entonces, entre la barrera de luces cegadoras y policías armados, apareció una silueta oscura. Un coche negro, largo y enorme. Se abrió paso entre las patrullas como un tiburón entre peces. Se detuvo justo frente a ellas. La puerta trasera se abrió. Bajó un hombre. No llevaba delantal, no llevaba gorra. Llevaba un abrigo largo de lana negra, un traje impecable y una bufanda de cachemira. Su barba blanca estaba peinada y su postura era imponente. Elena entrecerró los ojos. Lo reconoció al instante. A pesar de los años, a pesar de la barba, a pesar del dolor, esa silueta, esa manera de caminar. «Papá», susurró ella, y el terror absoluto la paralizó. Había venido él mismo. El monstruo final había salido de su castillo. Roberto caminó hacia ellas. La policía se mantuvo atrás, respetuosa, silenciosa. La nieve crujía bajo sus zapatos de cuero italiano. Elena apretó a las niñas contra su pecho con las últimas fuerzas que le quedaban. «¡No!», gritó con una voz que era más un graznido. «Son mías. No te las lleves. Mátame a mí, pero déjalas». Roberto se detuvo a 3 metros de ellas. Vio el terror en los ojos de su hija. Vio cómo las gemelas lo miraban con miedo, reconociendo al Don Beto, pero extrañadas por su transformación. Vio la miseria, el frío, la muerte rondando a su familia. Y entonces el hombre más orgulloso de la ciudad, el millonario que nunca pedía perdón, hizo lo impensable. Ignorando el barro, la nieve y el hielo, Roberto de la Vega se dejó caer de rodillas. No se arrodilló para rezar, se arrodilló para ponerse a la altura de ellas. Se arrodilló en señal de rendición total. Levantó las manos vacías, palmas hacia arriba, mostrándoles que no tenía armas, ni abogados, ni contratos. «No vengo a quitártelas, Elena», dijo Roberto, y su voz potente se quebró, resonando bajo el puente con una sinceridad desgarradora. «Vengo a suplicarte que me dejes salvarlas, y a suplicarte que me perdones, o que me dejes morir aquí contigo». Se quitó el abrigo caro y lo lanzó sobre la nieve hacia ellas, quedándose en mangas de camisa bajo la tormenta helada. «Ponte el abrigo, por favor», suplicó él, con lágrimas congelándose en sus mejillas. «Si no quieres venir conmigo, toma mi auto, toma mi dinero,
Toma todo, pero no dejes que tengan frío. Son mi sangre, Elena. Son los ojos de tu madre. Luz, temblando, miró al hombre arrodillado. Miró sus ojos. Eran los mismos ojos tristes del panadero que le daba galletas mágicas. —¿Don Beto? —preguntó la niña con un hilo de voz. Roberto asintió, llorando abiertamente. —Sí, mi amor, soy yo, soy el abuelo Beto, y he sido un tonto muy grande. Elena miró a su padre. Miró al hombre poderoso reducido a un anciano, llorando de rodillas en la nieve, ofreciendo su vida a cambio de una oportunidad. El odio que había guardado durante 7 años empezó a derretirse, no por el perdón instantáneo, sino por la innegable verdad que tenía delante. Ese hombre estaba dispuesto a congelarse allí mismo si ella se lo pedía. «Papá», dijo Elena, y su resistencia se rompió. Su cabeza cayó hacia adelante. Roberto no esperó más. Se levantó como un resorte, corrió los 2 metros que los separaban y envolvió a las 3 en un abrazo desesperado, cubriéndolas con su cuerpo, dándoles su calor, su olor a tabaco fino y arrepentimiento. «Ya pasó, mi niña, ya pasó. El abuelo está aquí. Nadie les va a hacer daño nunca más». Levantó la vista hacia Carlos y los paramédicos que esperaban la señal. «¡Ahora!», rugió. «¡A casa! ¡Llévennos a casa!». Mientras los subían a la limusina caliente, Elena, semi-inconsciente en los brazos de su padre, sintió que el reloj de oro le rozaba la mejilla. Pero esta vez no le dio miedo, porque el brazo que llevaba el reloj la sostenía como si fuera lo más valioso del universo. El silencio dentro de la limusina blindada era absoluto, solo roto por el suave zumbido de la calefacción que trabajaba a máxima potencia para expulsar el frío de la muerte que se había adherido a sus huesos. El contraste era violento. Hace apenas 15 minutos estaban bajo un puente de hormigón rodeados de basura congelada, y ahora Elena y las gemelas estaban hundidas en asientos de cuero italiano color crema que costaban más que todo el edificio donde vivían. Elena, envuelta en 3 mantas térmicas de lana virgen, miraba por la ventana polarizada. Las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces. No se atrevía a mirar a su padre, que estaba sentado frente a ella en el asiento abatible, con la mirada baja, frotándose las manos nerviosamente. Luz y Paz, sin embargo, habían recuperado el color en sus mejillas gracias al chocolate caliente que Carlos les había servido de la nevera ejecutiva. Tocaban todo con asombro: los botones de las ventanas, las luces LED del techo, la suavidad del cuero. «¿Eres un rey?», preguntó de repente Paz, rompiendo la tensión con esa brutal honestidad de los niños. Señaló el reloj de oro que Roberto aún llevaba puesto. «Mamá dice que solo los reyes y los piratas tienen tesoros». Roberto levantó la vista. Sus ojos, rojos de llorar, se encontraron con los de su nieta. Luego miraron a Elena. «No soy un rey, mi amor», respondió Roberto con voz ronca, negando lentamente con la cabeza. «He sido un pirata malo que robó lo más importante y lo perdió en el mar. He sido un hombre estúpido que pensó que el dinero valía más que la familia». Elena se tensó bajo las mantas. «¿Por qué?», preguntó ella sin mirarlo, con la voz rota por la neumonía y el rencor. «¿Por qué te disfrazaste? ¿Por qué jugaste al panadero bondadoso? Te estabas burlando de nuestra miseria. Querías ver hasta dónde habíamos caído por tu culpa». «¡No!». Roberto se inclinó hacia adelante, desesperado, extendiendo las manos pero sin atreverse a tocarla. «Elena, mírame, por favor». Ella giró el rostro lentamente. Sus ojos verdes eran 2 pozos de dolor acumulado. «Tuve miedo», confesó el hombre más poderoso del país, y su voz tembló. «Cuando las vi ese primer día en la nieve, te reconocí al instante.
Quise correr y abrazarte, pero vi tu cara, vi el odio cuando me gritaste que me alejara. Sabía que si Roberto de la Vega se acercaba, tú huirías al fin del mundo. Y tenías razón. Yo te eché, yo te maté en vida. Roberto metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una libreta vieja de cuero, desgastada por el uso. La abrió con manos temblorosas y arrancó una página. Sacó una pluma estilográfica de oro y escribió furiosamente sobre el papel, apoyándose en su rodilla. «¿Qué haces?», preguntó Elena confundida. Roberto terminó de firmar con un trazo enérgico y le tendió el papel. «Léelo». Elena tomó la hoja con desconfianza. Era una declaración simple, escrita con letra apresurada, pero legalmente vinculante, fechada y firmada en ese mismo instante. «Yo, Roberto de la Vega, cedo la totalidad de mis acciones, propiedades y activos líquidos a mi hija, Elena de la Vega, y a mis nietas, Luz y Paz. Renuncio a todo control sobre la empresa y sobre sus vidas. A cambio, solo pido el derecho de visita supervisada una vez a la semana. Si no aceptan, donaré todo a la caridad y desapareceré para siempre». Elena leyó las palabras una y otra vez. Las letras bailaban ante sus ojos cansados. ¿Estás renunciando a todo?», susurró incrédula. Conocía a su padre. Su empresa era su Dios. Su fortuna era su identidad. «El dinero no me sirvió para nada cuando te vi tirada en la nieve tosiendo sangre», dijo Roberto, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «No quiero ser el millonario, Elena. Quiero ser el abuelo Beto, quiero hornear galletas quemadas y barrer la entrada si eso hace que me dejes estar cerca de ellas. No quiero comprarte, quiero servirte». Elena miró el papel, luego miró a sus hijas, que ahora jugaban a hacer dibujos en el vaho de la ventanilla, ajenas a que acababan de heredar un imperio. Luego miró a su padre. Ya no veía al tirano que la expulsó de casa hacía 7 años. Veía a un hombre viejo, cansado y profundamente arrepentido que acababa de firmar su propia sentencia de pobreza solo para obtener un perdón. «No quiero tu dinero, papá», dijo Elena suavemente, devolviéndole el papel. El rostro de Roberto se demudó. El pánico lo invadió. Pensó que era el rechazo final. «Elena, por favor, no quiero tu dinero», repitió ella, y por primera vez en años, una pequeña y frágil sonrisa asomó en sus labios pálidos. «Pero las niñas preguntan mucho por el abuelo Beto. Y a mí me hace falta alguien que me ayude a cuidarlas, porque estoy muy cansada, papá, estoy tan cansada». Roberto sintió que el alma le volvía al cuerpo. Soltó un sollozo ahogado, se cubrió la cara con las manos y lloró de alivio. No era un perdón completo, sabía que eso llevaría tiempo, pero era una puerta abierta. «Descansa, hija mía», logró decir entre lágrimas. «Yo me encargo. A partir de hoy, yo me encargo de todo». Carlos, desde el asiento del conductor, miró por el retrovisor y sonrió discretamente. Aceleró suavemente. La mansión ya estaba cerca. La verja de hierro forjado de la mansión de la Vega se abrió majestuosamente, revelando un camino de entrada rodeado de pinos centenarios cubiertos de nieve. La casa era inmensa, una estructura de piedra y cristal que parecía un castillo moderno, iluminada cálidamente contra la noche oscura. Para Luz y Paz, que habían vivido en un cuarto de 4 metros cuadrados, aquello era Narnia. «¿Aquí vive el abuelo Beto?», preguntó Luz, pegando la nariz a la ventana. «Es más grande que el hospital. Es su casa, mis amores. Esta es su casa», corrigió Roberto mientras la limusina se detenía frente a la escalinata principal. El servicio doméstico estaba formado en fila en la entrada, alertados por Carlos. Mayordomos, cocineras y doncellas esperaban bajo la nieve ligera, visiblemente nerviosos. No sabían qué esperar. El señor había desaparecido durante semanas y ahora volvía con invitados. La puerta del auto se abrió.
Roberto bajó primero y, rechazando la ayuda del chofer, se giró para ayudar a Elena. Ella estaba tan débil que apenas podía caminar. Roberto la tomó en sus brazos con una delicadeza infinita, cargándola como cuando era una niña pequeña. «Bienvenidas a casa», anunció Roberto a los empleados con voz firme. «Quiero que conozcan a mi hija, Elena, y a mis nietas, Luz y Paz. Ellas son las dueñas de esta casa. Quien no las trate con amor y respeto puede irse ahora mismo». Un murmullo de asombro recorrió la fila. Muchos recordaban a Elena. La vieja ama de llaves, doña Marta, se llevó las manos a la boca, llorando de emoción. «Niña Elena, es un milagro». Roberto cargó a Elena a través del vestíbulo de mármol bajo la enorme lámpara de araña de cristal. Las gemelas caminaban detrás, agarradas de la chaqueta de Carlos, mirando los techos altos con la boca abierta. «Llévenos a la habitación azul», ordenó Roberto. «Y llamen al doctor Arriaga para que venga inmediatamente y monte el equipo aquí. No quiero hospitales, la cuidaremos aquí». Subieron la gran escalera de caracol. Roberto no se detuvo hasta llegar a una puerta doble de madera blanca al final del pasillo del segundo piso. La habitación de Elena. La abrió con dificultad mientras sostenía a su hija. El aire dentro de la habitación olía a lavanda y a tiempo detenido. Elena, apoyada en el hombro de su padre, miró a su alrededor y el corazón se le encogió. Estaba exactamente igual. La cama con dosel y sábanas de seda rosa, los pósters de bandas de rock en la pared que su padre odiaba pero nunca quitó. El piano vertical en la esquina, su colección de libros, incluso su ropa estaba en el armario, limpia y planchada, como si la esperaran para cenar esa misma noche. No había ni una mota de polvo. «Nunca dejé que nadie tocara nada», susurró Roberto, depositándola suavemente sobre la cama. «Doña Marta venía a limpiar todos los días por si volvías. Yo venía aquí por las noches, a sentarme en ese sillón, a pedirte perdón en silencio». Elena acarició el edredón familiar. La sensación de seguridad fue abrumadora. Las niñas entraron tímidamente, explorando ese mundo de colores suaves y juguetes antiguos que descansaban en las estanterías. «Mira un caballo», gritó Paz, encontrando un antiguo caballito de madera. Mientras las niñas jugaban, Elena vio algo sobre su mesita de noche. Era un sobre de papel grueso, amarillento por el paso de los años, sellado con lacre. Tenía escrito su nombre con la caligrafía imponente de su padre. Roberto siguió su mirada y bajó la cabeza, avergonzado. «Escribí eso, el día que el detective me dijo que habías muerto en el accidente», confesó él con la voz apagada. «Iba a suicidarme esa noche, Elena. Tenía la pistola en el escritorio. Escribí esa carta para ti, esperando que de alguna manera la leyeras donde quiera que estuvieras. Luego, no tuve el valor de apretar el gatillo, pero dejé la carta ahí, como un recordatorio de mi crimen». Elena, con manos temblorosas, tomó el sobre. Rompió el sello, sacó la carta. No era una carta larga. «Hija mía, el orgullo es un veneno que se bebe esperando que muera el otro, pero solo te mata a ti. Te amé más que a mi vida, pero amé más mi control y mi ego. Hoy pago el precio. He destruido lo único bello que hice en este mundo. Si existe un Dios, le ruego que te tenga en sus brazos, porque yo te solté de los míos. Perdóname, mi princesa. Te espero en el infierno que merezco, papá». Elena dejó caer la carta sobre las sábanas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de liberación. Entendió la magnitud del sufrimiento de su padre. Él había estado muerto en vida durante 7 años, igual que ella. Ambos habían sido prisioneros de ese día fatídico. «Papá», llamó ella. Roberto se acercó temeroso. Elena extendió los brazos. Fue un gesto débil, pero fue suficiente. Roberto se derrumbó sobre su pecho, abrazándola con la desesperación de un náufrago.
Lloraron juntos, padre e hija, lavando 7 años de silencio con lágrimas. «Tengo hambre», dijo una vocecita a sus espaldas. Roberto se separó, limpiándose las lágrimas rápidamente y sonriendo a Luz, que lo miraba con preocupación. «¡Por supuesto!», exclamó Roberto poniéndose de pie con una energía renovada. «¡Hoy hay banquete!». «¿Llamo a la cocinera?», preguntó Elena, sonriendo débilmente desde la cama. «No», dijo Roberto quitándose el saco del traje y arremangándose la camisa blanca de seda hasta los codos. «Hoy cocina el abuelo Beto. ¿Quieren probar mis famosas tortitas con forma de Mickey Mouse? Aprendí a hacerlas en YouTube la semana pasada para la panadería, pero me salían horribles. Hoy me saldrán perfectas». «¡Sí!», gritaron las gemelas. Roberto salió al pasillo y gritó a los 4 vientos, con una alegría que hizo vibrar las paredes de la mansión silenciosa. «Marta, despide a los chefs por esta noche. Tráeme harina, huevos y leche a la habitación. Vamos a hacer un picnic en la cama de mi hija». Esa noche, la habitación azul, que había sido un mausoleo de tristeza, se llenó de risas, de olor a mantequilla quemada y de migas sobre sábanas de seda. Roberto, el magnate, el hombre de hierro, estaba sentado en el suelo con harina en la nariz, dando de comer en la boca a sus nietas y a su hija, sirviéndoles como el camarero más humilde y feliz del mundo. Habían regresado a casa, pero más importante aún, el corazón de Roberto había regresado a su pecho. La nieve caía sobre la ciudad esa noche de 24 de diciembre, cubriendo los tejados, las aceras y los parques con un manto de silencio blanco y puro. Era la misma nieve que hacía un mes había sido un enemigo mortal, una sábana fría bajo la cual Elena y sus hijas casi pierden la vida. Pero esa noche, vista desde los ventanales blindados y térmicos del gran salón de la mansión de la Vega, la nieve parecía polvo de diamantes, un decorado mágico puesto allí solo para embellecer su felicidad. La casa, que durante 7 largos años había sido un mausoleo de sombras y silencios, donde los empleados caminaban de puntillas y los relojes parecían detenerse, había resucitado. En el centro del salón principal se alzaba un árbol de Navidad de 5 metros de altura. No era un árbol de diseño minimalista y frío como los que Roberto solía encargar a decoradores famosos en el pasado. Este árbol era un caos glorioso de luces de colores, bolas brillantes, guirnaldas doradas y, lo más importante, cientos de adornos de papel, cartón y pasta seca hechos a mano por Luz y Paz durante la última semana. En la cima, en lugar de una estrella de cristal de Swarovski, había un ángel de papel de aluminio torcido con una sonrisa dibujada con rotulador rojo. Para Roberto era la obra de arte más valiosa que jamás había entrado en esa casa. El aroma que inundaba la mansión era una mezcla embriagadora de pino fresco, leña crepitando en la chimenea de piedra, pavo asado y canela. En la cocina el ambiente era festivo. Doña Marta, la ama de llaves, dirigía el tráfico de bandejas con una sonrisa que no se le borraba del rostro, tarareando villancicos. Pero el verdadero jefe de cocina esa noche no era el chef contratado, sino el dueño de la casa. Roberto estaba allí, en mangas de camisa, con un delantal nuevo que decía «El mejor abuelo del mundo», bordado en letras torpes, el primer regalo de Navidad de sus nietas. Estaba terminando de decorar unas galletas de jengibre con un pulso tembloroso pero decidido. «Señor Roberto, los invitados están por llegar». «Bueno, la familia», corrigió Carlos, el chofer, que esa noche vestía un traje de gala impecable, ya no como empleado, sino como el invitado de honor que se había ganado su lugar en la mesa por su lealtad. «Déjalas que se enfríen un poco más, Carlos. El secreto está en el crujido», respondió Roberto guiñando un ojo. «¿Cómo están ellas?» «Suba y véalo usted mismo, señor. Le va a dar un infarto, pero de los buenos».
Roberto se limpió las manos, se quitó el delantal con reverencia y se puso su saco de terciopelo azul noche. Se ajustó los puños. Respiró hondo para calmar la emoción que le nudos en la garganta todos los días desde el rescate y subió la gran escalera. Al llegar al descansillo del segundo piso, se detuvo. La puerta de la habitación de Elena estaba abierta. Desde dentro salía el sonido de risas cristalinas y el roce de telas. Roberto se asomó con cautela. Lo que vio le obligó a aferrarse al marco de la puerta para no caer de rodillas nuevamente, esta vez por pura gratitud divina. Elena estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero. Ya no era el espectro pálido y huesudo que había sacado del hospital. Un mes de descanso absoluto, la mejor nutrición, médicos de primera y, sobre todo, una dosis masiva de amor y paz, habían obrado el milagro. Su piel tenía un brillo rosado y saludable. Sus curvas habían vuelto suaves y femeninas. Su cabello, antes opaco y quebradizo, ahora caía en ondas castañas brillantes sobre sus hombros. Llevaba un vestido largo de seda verde esmeralda, el color favorito de su madre, Isabel. El vestido abrazaba su figura recuperada con elegancia. Pero lo más impactante no era el vestido, sino su rostro, la tensión, el miedo perpetuo, la mirada de animal acorralado. Todo había desaparecido. En su lugar había una serenidad luminosa. A sus pies, saltando como dos pequeños duendes mágicos, estaban luz y paz. Llevaban vestidos nuevos. Eran de terciopelo rojo, idénticos a los que llevaban el día que Roberto las encontró en la calle, pero estos no estaban hechos de cortinas viejas. Eran de la tela más fina, confeccionados a medida, con lazos de satén en la espalda y zapatos de charol negro brillante. ¡Abuelo! ¡Abuelo!, gritó Paz al verlo en el espejo. ¡Mira! ¡Somos princesas de verdad! Las niñas corrieron hacia él. El sonido de sus zapatitos contra el parquet era música celestial. Roberto se agachó y abrió los brazos, recibiendo el impacto de los dos cuerpos pequeños que olían a vainilla y jabón de bebé. «Sois más que princesas», dijo Roberto besando sus cabezas. «Sois las reinas de esta casa y tú...» Levantó la vista hacia Elena, que se acercaba caminando despacio, sonriendo con lágrimas en los ojos. «Tú eres la viva imagen de tu madre». Elena llegó hasta él. No dijo nada. Simplemente se inclinó y lo abrazó. Fue un abrazo largo, sólido, sin reservas, un abrazo que borraba definitivamente los 7 años de invierno. «Gracias, papá», susurró ella al oído. «Gracias por devolvernos la vida». «Yo no os devolví nada», respondió él con la voz entrecortada, acariciando la espalda de su hija. «Vosotras me devolvisteis a mí. Yo estaba muerto, Elena. Era un fantasma caminando en una casa vacía. Vosotras me trajisteis de vuelta». Se separaron, limpiándose las lágrimas con sonrisas cómplices. «Bueno, basta de llorar, que se nos corre el maquillaje», dijo Elena riendo. «Vamos a bajar. Tengo hambre, y las niñas dicen que hay unas galletas sospechosas en la cocina que necesitan inspección.ur». Bajaron la escalera juntos, Roberto en el centro, con una gemela de cada mano, y Elena a su lado del brazo. Al llegar al salón, las luces del árbol parpadeaban reflejándose en los ventanales que daban al jardín nevado. La cena fue un evento íntimo pero glorioso. No había socios de negocios, ni políticos, ni gente falsa que solo venía por el champán caro. En la mesa solo estaban ellos 4, más Carlos y doña Marta, a quienes Roberto había obligado a sentarse bajo amenaza de despido si intentaban servir la mesa. «Esta noche nadie sirve a nadie. Esta noche somos familia», había decretado. Comieron, rieron y contaron historias. Las niñas,
con la boca manchada de salsa de arándanos, contaron sus aventuras en el jardín con la nieve, y cómo Carlos les había enseñado a hacer un muñeco de nieve que se parecía al mayordomo. Al final de la cena, cuando las niñas ya cabeceaban de sueño sobre sus platos de postre, Roberto se puso de pie. Tintineó suavemente su copa de cristal con un tenedor. El silencio se hizo en la mesa. El fuego de la chimenea era la única luz vibrante, proyectando sombras cálidas en las paredes. Quiero decir algo, empezó Roberto. Su mano temblaba ligeramente, pero su voz era firme. Miró a cada uno de los presentes, a Carlos, su fiel escudero, a Marta, la guardiana del hogar, a sus nietas, el futuro, y a Elena, su redención. Metió la mano en el bolsillo y sacó una llave antigua de hierro negro. La puso sobre el mantel blanco, en el centro de la mesa. «¿Qué es eso, papá?», preguntó Elena curiosa. «Es la llave de la panadería La Espiga», dijo Roberto. Elena abrió los ojos con sorpresa. Creí que la había cerrado o vendido. «La compré», confesó Roberto. «Compré el edificio entero, el de la panadería y el de enfrente donde vivíais. He mandado reformar todos los apartamentos. Ya no son ruinas. Ahora son hogares dignos, con calefacción, con ventanas nuevas, con seguridad. Y la panadería seguirá abierta». Las gemelas levantaron la cabeza, repentinamente despiertas. «¿Vas a seguir haciendo pan, abuelo Beto?», preguntó Luz. «No yo, mi amor. Mis manos ya están un poco viejas para amasar tanto», sonrió Roberto. «Pero he contratado a gente del barrio, gente que necesita una oportunidad, como la necesitaba vuestra mamá. Y el pan será gratis para cualquier niño que entre y diga que tiene hambre. Nadie, nunca más, tendrá que mirar el escaparate y decir que oler es gratis en mi barrio. Esa panadería llevará el nombre de vuestra abuela, Panadería Doña Isabel». Elena se cubrió la boca con las manos y un sollozo de pura emoción escapó de sus labios. «Papá, es maravilloso. Es lo mínimo», dijo Roberto poniéndose serio. «Esa panadería me salvó. Allí dejé de ser Roberto de la Vega, el millonario arrogante, y aprendí a ser Don Beto. Aprendí que el valor de un hombre no se mide por su cuenta bancaria, sino por a quien es capaz de proteger. Aprendí que un reloj de $50,000 no vale nada comparado con una bolsa de pan caliente entregada a tiempo». Tomó su copa y la levantó. «Por las segundas oportunidades», dijo con los ojos brillantes. «Por el perdón, que es el regalo más caro y difícil de conseguir. Y por vosotras, mis tres amores, que me enseñasteis que la verdadera riqueza no se guarda en una caja fuerte. Se sienta a cenar contigo en Nochebuena». «¡Salud!», gritaron todos chocando las copas. Después del brindis, se trasladaron al sofá frente a la chimenea. Las niñas, vencidas por la emoción y el azúcar, se quedaron dormidas casi instantáneamente, acurrucadas una contra la otra como dos gatitos, con sus vestidos rojos arrugados y las medias caídas. Roberto se sentó en su sillón favorito, con una manta sobre las piernas. Elena se sentó en la alfombra, a sus pies, apoyando la cabeza en sus rodillas, mirando el fuego. Roberto le acariciaba el cabello distraídamente, en silencio. Afuera, la tormenta de nieve había cesado. La luna llena iluminaba el mundo, haciéndolo brillar. Roberto cerró los ojos por un momento. Recordó la sensación del hielo en sus rodillas hace un mes. Recordó el dolor en el pecho, la soledad abismal, el deseo de morir. Y luego sintió el calor del fuego, el peso reconfortante de la cabeza de su hija en su rodilla, y la respiración suave de sus nietas soñando a pocos metros. Su corazón, ese corazón enfermo y remendado con tecnología, latía con un ritmo fuerte y constante. Bum, 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 bum.
Ya no era un reloj contando el tiempo hacia la muerte, era un tambor celebrando la vida. Miró hacia la repisa de la chimenea. Allí, en un marco de plata, había una foto nueva. No era una foto profesional, era una selfie borrosa y mal encuadrada que se habían tomado esa misma tarde con el teléfono de Elena. Salían los cuatro, con harina en la cara, riendo a carcajadas en la cocina. Roberto salía con los ojos cerrados y la boca abierta, riendo. Era la peor foto que le habían tomado en su vida, técnicamente hablando. Y sin embargo, pensó Roberto mientras la miraba, era la imagen perfecta del éxito. «¡Feliz Navidad, papá!», murmuró Elena casi dormida. Roberto de la Vega, el ex hombre más rico y solitario de la ciudad, y actual abuelo a tiempo completo, sonrió mientras una paz infinita lo llenaba por dentro. «¡Feliz Navidad, hija mía!». Y mientras el fuego crepitaba y la nieve protegía la mansión como una muralla de algodón, el millonario supo con certeza absoluta que si muriera esa misma noche, moriría siendo el hombre más afortunado de la tierra, porque su fortuna ya no cabía en un banco, cabía en un abrazo. Fin.